Diseño y construcción del puente de tallarines o espaguetis. Objetivos. Objetivo general. Diseñar y construir un puente de tallarines para que soporte una carga mínima de 250 newtons aplicada en su centro de gravedad. Diseñar un puente que sea capaz de distribuir las fuerzas de modo que sea estable a pesar de su material frágil, de sus principales materiales sea frágil. Observar la distribución de fuerzas en un soporte de presente rigidez y estabilidad. Analizar las características de las estructuras y armaduras que las vuelven capaces de resistir grandes fuerzas aplicadas sobre ellas. Trabajo preparatorio. El análisis estructural. El principal objetivo de la asignatura de análisis estructural es determinar el comportamiento de sistemas estructurales cuando se someten cargas extremas. Este análisis proporciona resultados a nivel global y seccional. ¿Qué es el análisis estructural? Es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto, como objeto de efectuar las comprobaciones de los estados límites últimos y de servicio. ¿Qué es una estructura? Es una configuración de los elementos que conforman un todo. Cada componente de una estructura tiene una función y forma que complementa a la que la sigue y antecedente. La estructura supone partes materiales o inmateriales de igual o distinta naturaleza, ordenadas en la conformación de un todo, diferenciando de las partes, pero no se puede existir sin ellas. Diseño del proceso de diseño estructural consta de tres aspectos básicos. El análisis estructural. Esta etapa consiste en calcular el estado nominal de esfuerzos y deformaciones dentro de la estructura por medio de la idealización materiales o física de ellas. Análisis de esfuerzos es la verificación de los esfuerzos presentes en los elementos de la estructura por los esfuerzos exigidos por los códigos, reglamentos o especificaciones. Y el diseño estructural consiste en determinar y verificar las dimensiones definidas de los elementos y la cantidad de disposición del esfuerzo a colocarse. Aspectos a cumplir en una estructura. Dentro de las condiciones que debe cumplir una estructura para cumplir su función están rigidez debe deformarse cuando se aplica una carga, resistencia debe resistir cargas sin romperse ni deformarse, estabilidad debe permanecer en su posición bajo la acción de la fuerza y no volcar. Para asegurar la rigidez de una estructura se puede reforzar la misma y volverla fuerte mediante una disposición de barras en forma de triángulos. La estabilidad de la estructura depende de dos factores: la posición del centro de gravedad. Cuanto más cerca del suelo esté, más estable es la estructura, y el tamaño de su base. Cuanto mayor sea la base, más estable será la estructura. Armaduras. Una armadura es un sistema estructural reticular de barras rectas interconectadas en nudos articulados formando triángulos. Los elementos conforman comúnmente uno o varios triángulos en un solo plano y se disponen de forma tal que las cargas extremas se aplican a los nudos, por lo que en teoría solo causan efectos de tensión o descompresión. Eh, las armaduras están compuestas por cuerda superior formada por los elementos unidos en toda la parte superior de la armadura y de que generalmente soportan las cargas en la cubierta del techo. En casos que están en un trabajo eficiente pueden estar concentradas en los nudos. Cuerda inferior formada por los elementos unidos en la parte inferior de la armadura y que generalmente soportan las cargas de las instalaciones eléctricas, hidrostáticas, aire acondicionado de los vehículos o de los vehículos en el caso de los puentes. Elementos secundarios formada por los elementos unidos en toda la parte inferior de la armadura y que generalmente ayudan a soportar las cargas en la cuerda superior e inferior. Inclusive muchas veces algunos elementos tienen fuerza interna axial de valor cero que se colocan por simetría, rigidez, estática y construcción. Aquí tenemos algunos tipos de armaduras: la armadura Pratt para techo y puentes, la armadura Howe para techo y puentes, la armadura Finn, la armadura Warren, la Baltimore, la armadura K, y la armadura tipo estadio y la armadura basculante. El dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas. El dinamómetro tradicional inventado por Isaac Newton basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke en el rango de medición. ¿Para qué sirve el dinamómetro? El dinamómetro es un instrumento de medición que sirve para medir la fuerza y o peso de un objeto determinado. Ley de Hooke para los resortes.
La forma más común de representar matemáticamente la ley de Hooke es mediante la ecuación del resorte, donde se relacionará la fuerza ejercida por el resorte con la distancia axial producida por el alargamiento del siguiente nodo, que responde a la siguiente formulación, que es fuerza es igual a la constante de elasticidad por la variación de la distancia, que K es la constante del resorte y delta X es la representación de su extremo respecto a su longitud natural. Equipo y materiales necesarios. Necesitaremos tallarines número 9, superpegamento, bicarbonato, estilete, flexómetro, regla, esferográfico, jeringa, masking, tornillos, gancho roscado, tuerca, tornillo Allen, alambre, resorte, rodela, alicate, pistola de silicona, barra de silicona, destornillador, soporte. Aquí tenemos la representación de los materiales que van a ser usados. Parámetros de diseño: longitud del puente 50 centímetros, ancho del puente 15 centímetros, altura del puente no definida, masa mínima del puente 250 gramos, peso mínimo de resistencia 250 newtons, masa máxima del puente 255 newtons más del 2% de error, peso máximo de resistencia libre, aplicación de la carga en el centro de gravedad de la base del puente. Proceso de armadura de la maqueta. Para la maqueta del puente de tallarines. Pegamos los tallarines hasta que nos dé la longitud 50 centímetros de largo con ayuda de brujita y bicarbonato. Unimos 4 tallarines de longitud de 50 centímetros para crear las vigas de la parte baja del puente. Hacemos dos iguales. Pegamos tallarines a una longitud de 33.3 centímetros y unimos 4 tallarines para formar las vigas de la parte de arriba del puente. De centro a centro de viga superior e inferior medimos 8.3 centímetros de altura y medimos lo que falta entre cada viga uniendo tallarines de 4 partes. Todo con hilo de bronquita y bicarbonato. Formamos las vigas que van paradas. Realizar 10 vigas de la altura medida previamente para los dos lados del puente. En cada uno van 5 vigas separadas a 8.3 centímetros de centro a centro en cada viga superior e inferior. Pegamos todo con brujita y bicarbonato formando 4 cuadrados a la misma distancia entre las vigas superior e inferior a 8.33 centímetros del centro a centro de cada una. Unimos los dos lados del puente de extremo a extremo, teniendo en cuenta que debe medir 15 centímetros, colocando vigas en cada esquina del puente, uniendo todo con bicarbonato y brujita. Medimos de esquina a esquina en los cuadrados y en las esquinas de la parte de afuera para colocar vigas de tallarines con cuatro en cada uno. Colocamos el resto de vigas que unirán las dos caras del puente con brujita y bicarbonato. Reforzar todo con brujita y bicarbonato. Tener siempre en cuenta que el peso total no debe superar 250 gramos y no debe superar las medidas establecidas, como vemos en las siguientes imágenes. Procedimiento de armado del dinamómetro. Con alambre a un tornillo lo envolvemos de tal manera que quede ajustado y con una circunferencia en la cabeza del tornillo. El tornillo con el alambre ya puesto lo atornillamos en la jeringa y por dentro de la jeringa lo ajustamos con una tuerca. El tornillo pequeño en la parte del centro se le envuelve alambre para que actúe como soporte. Por este alambre colocamos una rodela que posteriormente pegaremos con silicona caliente hacia el resorte, teniendo en cuenta que el alambre quede en el centro de todo. El soporte de plástico: realizaremos un agujero en la parte central y pasaremos el alambre que está con el tornillo envuelto por ahí. Aseguramos el soporte de la jeringa con tornillos puestos a presión. El número de tornillos puede variar según la carga que va a soportar el dinamómetro. Inicialmente colocaremos uno en cada lado de las orejas de la jeringa. Colocamos el gancho roscado en la parte inferior del alambre para que sirva como sujetador. Pegamos una cinta en la jeringa y vamos midiendo litro por litro con el esferográfico.
de utilización. Pasos. El puente de tallarines lo colocamos a 2 centímetros de cada extremo sobre soportes. En el centro del puente colocamos soportes donde irá colgado el dinamómetro casero. Colocamos un balde colgado en el dinamómetro y lo vamos llenando con agua de poco a poco hasta que completar los 25 litros marcados por el dinamómetro. Para el cálculo de errores tenemos la tabla de magnitudes físicas. En este caso vamos a hacer la medición en cuanto se comprime el resorte para el cálculo de errores del dinamómetro soportando una carga de 25 litros. Para las 10 repeticiones tenemos los siguientes datos y para el cálculo de la media aritmética nos dice que es de 5.14. Para el cálculo del error absoluto realizamos la siguiente tabla de datos y nos da que el error absoluto medio es de 0.044 y el error absoluto relativo es de 0.00856. Para los cálculos, tenemos el esquema del puente dado y también tenemos el diagrama de cuerpo general de cómo actúan las fuerzas dentro del puente. Dado esto, haremos punto por punto o nodo por nodo de A hasta la G y de la L hasta la K, teniendo en cuenta la reacción de A y E y la reacción de G en Y. Tenemos primeramente que pasar las masas del puente a kilogramos, el peso del puente a kilogramos también, la longitud y el peso de la carga que va a soportar. Lo primero que hacemos es encontrar las reacciones en A y E y las reacciones en G y E. Como resultado, la reacción en G y E nos da de 126.2259 y la reacción en A y E nos da de 126.2259. En el punto A realizamos el diagrama de cuerpo libre y nos da como resultado que la fuerza en AL es de 178.5104 y la fuerza en AB es de menos 126.2259. Este procedimiento lo realizaremos en cada uno de los puntos, realizando su respectivo diagrama de cuerpo libre. Así tenemos en el punto B que nos da la fuerza de LB de menos 126.2259, la fuerza de LK de 126.2259, la fuerza de BA de 126.2259, la fuerza de BL de 126.2259 y la fuerza de BC de menos 252.4518. En el punto K y en el punto C igualmente de la misma manera realizamos el diagrama de cuerpo libre y calculamos los datos. En el punto D y punto J de la misma manera. Y también realizamos el diagrama de cuerpo libre de los cálculos respectivos, como en un inicio se dijo. Siguen casi la misma teoría. En el punto F y punto H de la misma manera. Y en el punto G igual de la misma manera. Al final comprobaremos que el punto de GH en X y el punto de GF nos da los mismos valores de 100.26.2259 y la reacción de G en H y la reacción de GH en Y y la reacción de RG en Y también nos da los mismos valores. Conclusiones. Tras realizar el puente presente al ser construida, es posible concluir que el diseño estructural logra soportar una carga mínima de 250 N de estipulado. Podemos concluir que después de diseñar el puente, las fuerzas estuvieron distribuidas de manera correcta y es estable a pesar de que el material sea frágil, logró formar una estructura rígida, siguiendo la armadura del modelo de Hawke. Después de realizar los cálculos, se puede observar de manera más precisa la distribución de fuerzas en una estructura que posee armadura y nos entrega una estabilidad y rigidez suficiente como para soportar cargas extremas. Con el diseño y construcción del puente se analizó que los elementos que soportan rigidez a la estructura, siendo posible notar cómo los elementos verticales permanecían tensionados mientras que los elementos diagonales más largas están comprimidas, mientras que la estabilidad se logró con las vigas de unión entre ambas caras del puente, ya que sin esto el puente no se sentía sólido. Recomendaciones. Construir la elaboración del puente se recomienda investigar y analizar los diferentes tipos de estructuras y armadores y después de entender el funcionamiento buscar el modelo más adecuado hacia la prueba que vamos a realizar. Se recomienda al diseñar un puente simétrico para que sea capaz de distribución las fuerzas de manera igualitaria y usar tallarines que sean más gruesos que los convencionales. Se recomienda realizar el cálculo de fuerzas axiales soportadas por cada elemento y procurar que ésta sea lo menos posible para evitar la ruptura de la mala distribución de cargas.
Se recomienda terminar la construcción del puente antes de estipular alguna crítica debido a que el puente actúa como un solo conjunto y analizarlo partes por partes nos da una idea real de lo que se puede resistir. Gracias.